Bueno, pensamos como también es un tema que no se puede discutir en una hora, todo lo que es el mundo de la mujer indígena. Elegimos tres áreas que nos parecían importantes, relevantes, que tienen que ver con los procesos de profesionalización de las mujeres, el trabajo y la política. Y entonces vamos a abordar eso por no abordar todo lo que atañe a la vida de las mujeres. Desde al menos la disciplina de la antropología, los primeros antropólogos, que muchos eran hombres, aunque no todos, porque tenemos una disciplina con madres fundadoras también, con mujeres, pero muchas veces eran hombres que trataban de describir el mundo de las mujeres, el cual era bastante inaccesible. Estoy hablando hace más de 100 años atrás, con los primeros estudios. Y entonces lo que aprendían o lo que conocían del mundo de las mujeres era a través de los hombres, que no es la mejor manera, obviamente, de conocer el mundo de las mujeres. Nosotros lo que vemos a través del tiempo es profundas transformaciones de las mujeres indígenas. Yo lo he visto a lo largo de 40 años de trabajo de campo, muchos cambios y muchas transformaciones de las cuales queremos hablar. Eh, una que la podríamos llamar la transición de lo doméstico a lo público, la idea de la cual se escribía mucho de que la mujer indígena estaba relegada a un espacio doméstico, esto siendo el hogar, el cuidado de los niños, la casa y demás, que es un error porque en realidad no es exactamente así. La mujer siempre ha tenido eh, un rol protagónico en los distintos métodos de subsistencia, en la economía del hogar, como también en la vida espiritual y religiosa. La diferencia es que quizás ahora se torna más público, en un sentido más occidental del término, más fuera quizás de las comunidades y la inserción en otros roles. Entonces, en este sentido, queremos hablar también de los procesos de profesionalización que han sido muy buenos y se han acentuado en las últimas 2 décadas, y también los liderazgos y presencia de mujeres en ámbitos políticos y de organizaciones sociales. Y acá, Sí, pero, si querés, antes de continuar, lo que nos interesa que tengan en cuenta es que desde la antropología, como bien decía Silvio, los enfoques han sido muy androcéntricos y que la representación de las mujeres indígenas siempre aparecían en lo doméstico, en las cuestiones eh, de por ejemplo, la menarca, los ritos, en los cambios de los ciclos de los ciclos de vida. Entonces, eso llevó a construir por muchos años una idea de mujeres indígenas de una manera muy asincrónica, muy estática, muy idealizada, y muy como si ellas fueran simplemente reproductoras culturales, como si lo único que hicieran fue, bueno, fuera reproducir la cultura. Eh, entonces, como un poco teniendo esta idea en mente, es necesario tener en cuenta, por un lado, que la perspectiva muy androcéntrica de antropología para hacer este tipo de descripciones, y por el otro lado, que las experiencias de transformación, que ahora es en la que van a ir entrando Silvia, son rápidas, y que tienen que ver con un montón de ámbitos y un montón de dimensiones que llevan a estas transformaciones sociales. ¿Sí? sí, y con el contexto, en particular en Argentina, en los últimos años, el contexto del movimiento feminista, que realmente no ha sido algo solamente urbano. Ha atravesado al país en múltiples dimensiones. Eso también cabe señalarlo, ¿no? Porque la ola Sí. verde del movimiento feminista, que se pensaba como muy urbano, en realidad ha tenido un correlato en los espacios rurales. Entonces queremos Sí. ver de qué manera incide el género en el acceso a la educación, al trabajo y a la profesionalización, cuáles han sido las transformaciones y tensiones en el rol de las mujeres en estos espacios, tanto de la familia, lo comunitario, lo extracomunitario y lo estatal, y cómo se da la transición entre lo rural y lo urbano y nuevas formas de vida de las mujeres. Y acá también queremos hablar, si nos da el tiempo, de algo fundamental para entender a los pueblos indígenas de la Argentina, que la mayor parte de los pueblos indígenas del país viven en espacios urbanos, no en espacios rurales como la gente suele imaginar. Son pueblos urbanos, donde hay muchísima, muchísima migración.
a los espacios. Está pasando en gran parte de América Latina, ¿no? México es otro ejemplo de eso, Guatemala, Brasil, ¿no? Donde hay gran migración de lo rural a lo urbano. Y quiero mostrar esta foto porque para mí es muy evocativa gran parte de lo que hago en el trabajo de campo, que es charlar con las mujeres y tomar mate, pero que cuando uno se sienta a tomar mate y tiene estos encuentros, siempre hay 3, 4 generaciones, que esto es muy común, ¿no? Estos espacios donde está la abuela, la madre, la hija y la nieta, y me quiero referir a ella en particular, que ahora la vamos a ver en esta foto, porque acá es cuando ella no había terminado la escuela secundaria y acá ella ya es docente y es maestra, ¿no? Después de tener sus hijos, pudo estudiar. Quería mencionar algo que me acordé importante vinculado a la salud sexual y reproductiva. Y es que Alfonsina mencionó el gran número de parto hospitalario, que yo también lo trabajé para el noroeste, ella para el noreste del país, yo para el noroeste. 90% de parto hospitalario y de aceptación de los controles y demás. Pero hay un ámbito muy resguardado, y voy a generalizar para América Latina, que es el ámbito de los conocimientos y de las prácticas en torno a la menarca y la menstruación y el embarazo, que sigue siendo un ámbito en el cual podemos decir no penetra la sociedad nacional, donde se sigue manteniendo ciertas prácticas, ciertas creencias muy fuertes, ciertos ritos de pasaje, y eso se guarda en estos espacios, con la abuela, con la tía, con la madre, que transmite ciertos recaudos, ciertos cuidados en relación al cuerpo que se dan aún en esas chicas que van a la secundaria, que luego se profesionalizan. Hay ámbitos resguardados del conocimiento de las mujeres. Y algo que se estudió para la década de los 70, una antropóloga hizo un libro muy conocido en el cual comparó el parto en 4 sociedades del mundo. Una de ellas eran los suecos, la sociedad sueca, la sociedad holandesa y los mayas de Guatemala. Y entonces hablaba en ese momento de los saberes autorizados, que son los saberes de la biomedicina, que son impuestos y que son de alguna manera aceptados, pero también están todos estos otros saberes que ocurren y que se siguen transmitiendo en las comunidades. Entonces acá tenemos a Fanny, que es una docente, como les decía, que logró estudiar y salir de ese espacio que le costó mucho, gracias a ciertas políticas públicas. Entonces, una de las políticas públicas es hacer escuelas, bachilleratos para adultos nocturnos, en zonas rurales, urbanas y rurales. Estos proyectos están en muchas provincias del país. La presencia de estos bachilleratos permitió que muchas mujeres que antes no podían salir puedan comenzar a estudiar. Entonces, de lo que mencionábamos, las etnografías clásicas que abordaron el rol de la mujer en el espacio doméstico, como madre, transmisora de las prácticas culturales, las prácticas de la agricultura, y van a ser los estudios más contemporáneos que van a decir no hay tal dicotomía entre público y privado, y lo que vemos es que se entrelazan estos espacios de lo público y de lo privado, y donde empiezan también la mujer a tener un protagonismo en el espacio político. Sí, una cosita que me gustaría agregar con esto que venía diciendo Silvia, de muchos de los conocimientos sobre los cuidados del cuerpo se transmiten en el espacio íntimo. Eh, También decir que muchas de las ideas de feminidad siguen estando vinculadas a la maternidad. Y eso, bueno, obviamente no sucede solo en poblaciones indígenas, pero queremos un poco hacer referencia a esto, que las mujeres, para muchas mujeres indígenas, ser madre es una relación con la feminidad. Sí. Y también implica un cierto rol y una cierta jerarquía en una comunidad. El tener una familia extensa, el tener muchos hijos y demás. Entonces, bueno, tenemos esta inserción de las mujeres en todo lo que tiene que ver con el trabajo de la recolección, la siembra, depende en qué comunidad, mucho en el trabajo artesanal, del cual si nos da tiempo podemos hablar un poco de qué implicaciones tiene el trabajo artesanal, pero el trabajo artesanal visto como un trabajo
es muy legítimo y que ha empoderado a muchas mujeres y que le ha dado una autonomía económica, que es lo que desean muchas de ellas. También la inserción inicial en todo lo que tiene que ver con el ser empleada doméstica o servicios de cuidado o servicios en general, pero lo que se está viendo mucho más en los últimos 20, 30 años es muchas mujeres que tienen comercios propios, pequeños comercios, pequeños emprendimientos como forma de también de autonomía económica. No es solo, bueno, salir y ser una empleada doméstica porque no tiene suficiente escolaridad y eso es lo único. No, el buscar otras formas de desarrollo económico, donde al mismo tiempo va a haber un quiebre, ¿no? Una diferencia muy grande entre la abuela que se dedicaba al trabajo agrícola y los nietos las nietas ahora que son profesionales. En este sentido, volviendo al trabajo artesanal para algunos pueblos, uno pudiera decir, bueno, en realidad los pueblos indígenas no hacían artesanías, lo que hacían eran objetos de uso porque era lo que necesitaban para la vida cotidiana, canastas, tejidos y demás. Fue algo muy posterior el llamar esto artesanía y que se convierta en algo de venta y que además tenga una cierta morfología, unas ciertas características para ser vendido. Sin embargo, para muchas mujeres esta fue una forma de desarrollo económico propio. En el caso de los pueblos del Gran Chaco, que son muchos en Argentina, como los Com, los Huichí, los Chorote, Chulupí, Pilagá, todos estos grupos, en realidad el gran parte del desarrollo artesanal tiene que ver con las misiones evangélicas, tiene que ver con misioneros, en particular ingleses, muchos de ellos, que estimularon esta producción que nosotros denominamos artesanía de sus objetos de uso cotidiano para la venta, como una forma de salida laboral. Después se pueden analizar si es una forma de dominación o no, o si es una forma de alguna manera, cierto sometimiento económico, porque es encasillar, o es una producción artística. Para algunas mujeres ha sido, como les digo, una forma de empoderarse, de tener autonomía y desarrollar un arte propio y una característica propia, eso que llamamos la artesanía. Y hay distintos grupos que han formado cooperativas de mujeres, que han potenciado liderazgo a través de la producción artesanal, es decir, la artesanía como una forma de potenciar liderazgo y autonomía y también como una forma de expresión de qué es lo que nosotros vemos en estos diseños, por ejemplo, de estos tejidos hechos en chawar, que es una fibra que se encuentra de una planta en el Chaco, que bueno, que en realidad lo que se está diciendo ahí son muchos más que un simple diseño geométrico, también se está transmitiendo una forma de conocimiento de la cultura, del medio ambiente, y de las relaciones de parentesco entre las mujeres. Y entonces acá se ha potenciado a través particular, ha sido de mucha influencia las ONG en el desarrollo artesanal y también el Estado. Y quería hacer mucho hincapié en este proceso de profesionalización, porque cuando yo empecé a trabajar hace más de 40 años en las comunidades en el norte, en ese momento no había ninguna mujer indígena que fuera docente, hace 40 años. Y tampoco recuerdo ninguna enfermera ni agente sanitaria mujer. Ahora la mayor parte de las del plantel docente son mujeres y hombres, ahora muy pocos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos años? Que de pronto las mujeres empezaron a ir a la secundaria cuando hace 40 años había 5 o 6 personas en una comunidad, hombres por supuesto, que estudiaron la secundaria, que lograron salir de la comunidad y completar la secundaria. Ahora hay tantas mujeres que son docentes, enfermeras, agentes sanitarias y directoras de escuela. Acá vemos este cambio. Y este cambio vinculado a la política pública que acompañó ese proceso y que dijo, bueno, vamos a poner escuelas secundarias. Y después de la escuela secundaria se fundaron terciarios, especialmente en lo que es el campo de la educación intercultural bilingüe, donde esos terciarios también fueron accesibles, son gratuitos, bueno, hay que viajar y trasladarse, pero no es tan lejos en muchos casos para acceder, que a su vez viene con todo el proceso que se da en la Argentina en la década del 80, el proceso de democratización.
Entonces, la democratización del país después de la dictadura militar, conllevó a que las organizaciones indígenas lucharan por sus derechos y por el reconocimiento de los derechos como pueblos indígenas, los derechos culturales, lingüísticos, territoriales, la reforma de la Constitución, las leyes de comunidades indígenas a nivel nacional y provincial. Entonces tenemos una política pública, leyes, lucha de las organizaciones y el acompañamiento de estos espacios donde estudiar y donde formarse. Y entonces ahí va a haber un cambio generacional muy interesante, que son esas abuelas que se dedicaban a ir a la chacra, a sembrar, a cosechar, ahora son las que les dicen a sus hijas y a sus nietas que estudien. Y que además van a ser quienes van a cuidar a los nietos. Entonces van a decir, para que vos estudies y puedas ir a la noche o al terciario o a la escuela secundaria, ¿quién se va a ocupar de todos los niños? Porque muchas empezaron a estudiar teniendo hasta 4 o 5 hijos y trasladándose y bueno, todo lo que implica. Entonces ahí hay un rol de un acompañamiento, de una red familiar de tías y de abuelas y de madres cuidando a esos niños. ¿Querías mencionar algo de esto, No, Alfonsina? esto simplemente es para reconocer cuáles son los marcos normativos que le han dado, que le dan normatividad, de redundancia, a tanto las agentes sanitarias como los auxiliares docentes, pero que lo que nos parece interesante a nosotras es que en este tipo de profesionalizaciones de enfermerías o de docencia, son profesiones que son feminizadas en toda la población y que acá lo que se venía viendo en las poblaciones indígenas era una mayor representatividad de varones en esos cargos y que ahora vemos este cambio, como bueno, ya además todo lo que dijo Silvia no lo vamos a repetir, pero sí tener en cuenta esto, que para las poblaciones indígenas, estas profesiones que siempre fueron muy feminizadas, no aparecían de una manera tan feminizada. Y que con la democratización, como dice Silvia, con las políticas de salud sexual y reproductiva enfocadas en la salud materno-infantil, llevaron a que cada vez más mujeres vayan ocupando estas profesiones. Solo eso. Hay otro aspecto, al menos en el norte donde trabajo, en el cual muchas de las mujeres mayores, que incluso no hablaban bien castellano, se trasladaban todos los días a la frontera con Bolivia a realizar comercio transfronterizo. Cosechaban a la mañana, iban a las ciudades a vender, después iban a la frontera también para hacer comercio. Entonces, son mujeres que mostraron a sus hijas, a sus nietas, una cierta autonomía y un manejo de la economía muy fuerte. Y siempre me llamaba la atención cuando a los hombres yo les pregunté, ¿y por qué no hay ninguna mujer dirigente en esa época, ¿no? Hace 30, 40 años atrás. ¿Por qué no hay mujer? Le digo, porque nuestras mujeres son tímidas. Le digo, ¿cómo? Son tímidas, pero van a la ciudad y venden. Y saben el precio de las cosas y manejan el efectivo y manejan el dinero del hogar o van incluso a la frontera porque saben a cuánto está el cambio del peso boliviano al peso argentino. Entonces, esta conceptualizada, no, son tímidas, no pueden, no hablan bien castellano, no están suficientemente escolarizadas, entonces no pueden ser líderes, bueno, no se sostiene. Pero ha sido muy interesante como un modelo para sus propias hijas y nietas de haber visto a esas mujeres. Entonces, ese rol como docentes también está inextricablemente ligado a toda la legislación y la lucha y la reivindicación por la educación intercultural bilingüe, de la cual se va a hablar la última clase, que es el 28, así que no adelanto, no adelanto mucho acá. Pero sí ha sido un espacio muy cómodo y muy seguro para muchas mujeres y también de mucho orgullo, porque es el espacio donde las mujeres que saben la lengua la pueden transmitir y se pueden profesionalizar. No sé si querías mencionar algo de esto. No, acá también es una foto de agentes sanitarias indígenas, que como un poco lo que decíamos hoy, los centros de atención primaria a salud aparecen como espacios casi de exclusividad femenina, en donde lo que vemos es la agente sanitaria explicando acá en un programa específico, pero que además son las mujeres las que asisten
generalmente a esos espacios. Entonces, si bien cada vez más mujeres ocupan espacios políticos, eh, tienen mucha más autonomía económica y demás, la idea de cuidado y género no está escindida, no es que se rompe. Eh, bueno, al igual que pasa en otras sociedades, ¿no? Solo eso. Sí. Por otra parte, sí quiero mencionar algo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. La violencia de los hombres criollos o blancos hacia las mujeres. Porque muchos hombres también me han dicho que han cuidado a sus mujeres de no salir, algunas siendo criticados, bueno, porque la mujer no puede salir a hacer cosas fuera del hogar. Y muchos hombres me han dicho, y esto ha ocurrido, que tiene que ver con la violencia sexual de hombres blancos hacia las mujeres. Y eso está en las memorias de las personas, es algún tema muy difícil de tratar y de hablar en las comunidades, pero es recordado por alguna gente, me lo han contado, de cuando eran niños y entraba gendarmería y se llevaba alguna mujer. Y esto también pasa en la frontera del país, en la zona del río Pilcomayo, con gendarmería, ¿no? Con fuerzas armadas. Entonces, también hay un resguardo ahí de la familia, comunitario, de los hombres, del cuidado hacia las mujeres. Entonces, siempre es bueno. Sí, Sí, y ahí tengamos en cuenta también, que, bueno, la idea es un poquito más adelante también mencionarlo, que muchas de las luchas de las mujeres indígenas tienen que ver con luchas por violencia de género, por el racismo, por la violencia sexual. Son temáticas que las mujeres indígenas están todo el tiempo atendiendo y llevando adelante luchas específicas en esos sentidos. sí. Entonces vemos en estas últimas 2 décadas un aumento destacado de mujeres en cargos políticos dentro de sus comunidades. Ahora, los cargos políticos también son un poquito una imposición, por así decirlo, y un invento de la sociedad nacional, porque las comunidades, como son muy diversas y no podemos entrar en toda la especificidad, en realidad tenían otro tipo de liderazgo. Y va a ser la municipalidad en algunas zonas que va a crear centros vecinales. En realidad habían caciques, depende de las zonas, o loncos para la zona del sur, eh, electos de distintas maneras, a veces hereditario, a veces por elección de la comunidad, pero va a ser el Estado el que va a imponer, bueno, el cacique en realidad o el jefe de la comunidad es algo antiguo, obsoleto, vamos a crear estos centros vecinales. Y entonces, el representante de la comunidad, que es, como les digo, un intermediario entre la comunidad y la sociedad nacional, ¿no? Y el poder político local, municipal y local. Y entonces acá, por mucho tiempo, se le obstaculizó el ingreso a las mujeres a estos centros vecinales. No, tenían que ser los hombres los que eran tanto los caciques, los dirigentes, los presidentes integrantes de los centros vecinales. Y precisamente es en las últimas décadas, 2 décadas, un poco menos, donde van a ser las mujeres que demanden y digan, bueno, en realidad nosotras podemos gobernar de nuestra comunidad y tomar decisiones y estar a cargo político de la misma manera que los hombres, y conocemos nuestra comunidad y las problemáticas de la misma manera que Sí, los hombres. incluso citando a Tuyu Salmora, la semana pasada, bueno, hace unos pocos días, en una conversación que le invitamos a participar del NESPI, ella cuestionaba, bueno, que ella se presentó, es una mujer wichi médica que se presentó como diputada provincial de Salta, y un poco lo que decía también era la necesidad de generar una representatividad indígena que salga de la elite provincial, decía que dispute la representatividad eh, y que genere formas nuevas que se salgan de la lógica en que las políticas de muchos varones indígenas ha continuado las lógicas mismas de la política provincial. Entonces, ella hacía mucho énfasis en generar estas nuevas lógicas, estas nuevas prácticas políticas, y llevaba un poco su participación a esos puntos, a poder
dispute a poder llevar, a tener espacios de poder, a poder generar otras maneras de hacer política, eh, a, a- a la necesidad de generar otras formas de participación, apuntar a otros proyectos más, ella decía, más reales para poblaciones indígenas. Eh, pero bueno, ya que hace poquito estuvo conversando dentro del NESPI, me parece que es interesante traer un poco lo que ella nos decía. También mencionar que hay distintas formas de participación política, social y cultural. Este es un grupo de mujeres de la provincia de Chaco que se llaman Madres Cuidadoras de la Cultura Común. Ellas se pusieron ese nombre. Son un grupo de mujeres que trabajan fuertemente por una reivindicación cultural y lingüística, por transmitir aspectos de su lengua y prácticas culturales a los niños, participan mucho en escuelas, hacen un rescate de saberes, de narrativas, de la narrativa oral, pero al mismo tiempo eso no está escindido de la lucha territorial. Porque las mujeres entienden que no solo se trata de, bueno, mantengamos nuestras formas de vida o nuestra lengua. La lengua, la forma de vida, está vinculada al territorio y estos son todos siempre, en toda la Argentina, los pueblos indígenas siempre están con una situación territorial que está siendo disputada por el avance, especialmente en zonas agrícolas, el avance sojero, del cultivo de la soja, el trigo y otros que avanzan sobre estos territorios, o el avance del desmonte, como pasa en gran parte del país, o la venta de territorios. Entonces es, por un lado, sí, defendemos, pero luchando al mismo tiempo por nuestros territorios. Y me parece que eso es interesante, porque lo que aparece ser algo tradicionalista, y uno de afuera le dice, pero qué tradicionalista esto, ¿no? Pero en realidad cuidar la cultura com, para ella no es solo, bueno, vamos a tratar de mantener nuestra lengua y nuestros conocimientos, vamos a luchar y acá y bregar por nuestros territorios, porque sin territorio no existimos. Y acá también lo que ocurre es esto que les mencionábamos al principio, que es la migración a las ciudades. Es cada vez mayor la migración del campo a la ciudad. En toda América Latina es un proceso que se ha estudiado mucho, pero que tiene que ver, por supuesto, con la pérdida de los territorios, el avance del agronegocio y del extractivismo, la minería, los desmontes y la falta de trabajo en las zonas donde vive la gente. Entonces los jóvenes no quieren permanecer en sus comunidades y salen y vienen acá a las grandes ciudades y después vamos a hablar, si nos da el tiempo, de algunos casos. Entonces tenemos esta vinculación que hablábamos intergeneracional de saberes, esta lucha por la tierra, por recursos naturales, por esta formación de cooperativas, estas son las WARMIS de la provincia de Jujuy, que tienen distintos tipos de cooperativas, pero mucho también tiene que ver con los saberes en torno a los tejidos, que es muy complejo, porque uno dice, qué lindo, hermosos estos tejidos hechos en telar, pero por supuesto estos tejidos cuestan mucho más que el tejido industrial. Y acá hay un problema económico y de valoración de la gente. La gente dice, ay, pero esto qué lindo, me quiero comprar esa chalina, ese poncho, pero esa chalina y ese poncho, nunca la gente quiere pagar lo que realmente vale. Y va y se compra el que es industrial. Entonces acá también hay un problema. ¿Cómo se mantiene determinadas prácticas, determinada autonomía económica de las mujeres cuando no hay una valoración de sus prácticas estas, ¿no? Artesanales? Entonces acá también ha sido muy importante la presencia de ONGs, iglesias, organizaciones feministas, toda esta articulación de distintos actores sociales. Entonces, las iglesias han tenido, la Iglesia Católica, por ejemplo, en particular, ha tenido un equipo muy conocido que es ENDEPA, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que ha trabajado mucho para luchas territoriales y por los derechos indígenas y con muchos capacitación, formación en liderazgo, formación en derechos para conocer cuáles son los derechos. Entonces, eso por un lado. Ahora vamos a ver el rol de la iglesia evangélica en relación al liderazgo femenino y los nuevos feminismos, el feminismo comunitario, el feminismo indígena comunitario, que no es el mismo exactamente del feminismo urbano
de la clase media de Buenos Aires, por ejemplo. Y el rol de los organismos del Estado, con el cual siempre hay diálogo y tensión, ruptura, diálogo y tensión. Pero siempre hay estas situaciones muy oscilantes que, bueno, ahora no es un buen momento, por ejemplo, de diálogo, porque uno de el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en realidad ahora está completamente desfinanciado y en una situación precaria en relación a los pueblos indígenas. Quería mencionar el liderazgo religioso evangélico, porque lo que muchas personas lo ven como un liderazgo conservador, un poco ortodoxo, que es lo que se suele ver de las iglesias evangélicas, no necesariamente es vivido así por las mujeres. Y han sido estos espacios de presencia femenina que ha potenciado a muchas de estas mujeres. Entonces estas tres mujeres de la derecha, por ejemplo, desde que están y que tienen un cierto rol porque son mayores en la iglesia evangélica, salen de su comunidad, viajan, toman decisiones, participan en encuentros evangélicos en otros lugares, incluso en otros países, porque van muchas veces a Paraguay o a Bolivia, viajan por el país, y eso es vivido como una forma de autonomía y una capacidad de autogestión y de toma de decisiones. Entonces, el Evangelio es siempre, especialmente porque tiene muchos años, como digo, tiene más de 100 años de presencia, no es visto como una imposición de afuera necesariamente, es visto como una iglesia propia, especialmente porque el evangelismo, el rol de pastor o pastora, que también hay pastoras, son ellos mismos. No son personas, antes inicialmente, bueno, cuando hubo la conversión inicial, sí venía gente de afuera, de Estados Unidos, de los países escandinavos, Inglaterra, a evangelizar. Ahora la iglesia es propia y es considerada una iglesia propia, resignificada en sus lenguas y en sus prácticas religiosas. Entonces acá vemos una fuerte presencia femenina en roles muy importantes de autonomía y de liderazgo. Alfonsina. Bueno, un poco para sintetizar algunas de las cosas que viene diciendo Silvia, pero también para incorporar otras que tienen que ver con la construcción de liderazgos de mujeres indígenas, es importante tener en cuenta, como tener en la cabeza un poco cuáles son las principales luchas y demandas de estas mujeres. Obviamente la defensa por el territorio y el ambiente, por los derechos básicos, por los reconocimientos cultural y legal, y también bueno, por el racismo y por las violencias de género y violencias sexuales. Lo que nos parece muy interesante, o algunas de la mayor parte de las investigaciones que trabajan sobre las luchas de las mujeres indígenas, tienen, o las mujeres, o que investigan sobre mujeres indígenas en general, eh, tienen están pensando siempre en la interseccionalidad de estas mujeres, el ser indígena, el ser mujeres, el ser pobres en algunas situaciones, en algunos contextos de América Latina, eh, bueno, entre otras cuestiones. Entonces, en esa interseccionalidad es que se pone en debate sus experiencias como mujeres. En algunos casos han llevado a organizaciones de base de mujeres indígenas y en otras a liderazgos más específicos, más representativos. Acá particularmente tenemos la foto de doctorina Zamora, que además, si no nos estamos equivocando, una de sus sobrinas está participando hoy de este encuentro. Eh, Tuyu, que mencionábamos hace un rato, es hija de Doctorina. Doctorina ha sido una de las referentes wichi de Salta más conocida, donde tuvo su lucha fuertemente vinculada con el desmonte y con las luchas ambientales y territoriales. Bueno, murió hace muy pocos, hace 1 o 2 años. Eh, y que además de las luchas por el ambiente y por el territorio, llevó adelante muchas de las luchas específicas de las mujeres indígenas o poner en discusión tanto experiencias, bueno, fue la voz también en una situación muy compleja que llevó a posicionar
tanto a agentes políticos, legales, a jueces y antropólogos, incluso a posicionar en dos ámbitos, en dos posturas dicotómicas que tuvo que ver con la violación de una mujer, de una niña en una comunidad. Esto es un caso bastante conocido, más o menos en el 2012, y ella fue una de las voces que más se posicionó para debatir y discutir que se trataba de una violación de una niña y que eso no era una práctica tradicional de sus comunidades. Entonces, fue la voz más visible en esa lucha. Además de todas estas por, por las luchas territoriales y ambientales. ¿Querés pasar Y a la la que importancia sigue? de la lucha por los Sumar desmontes, algo de... sí, los desmontes, ¿no? Que no se trata solo la importancia de la visibilización de los desmontes y de la implicación territorial. Estás muteada. Hola. Ay, Ahí. disculpen. Bueno, estas son algunas mujeres mapuches que tienen muchísima representatividad. Bueno, está Mirta Millán, que es estudiante del doctorado de la Universidad de San Martín. Está Moira, bueno, hay una de las, está la Machivetiana abajo, que más hacia el final vamos a conversar un poquito sobre su rol en una lucha que lleva adelante en los últimos años. Eh, y que quizás podríamos, bueno, Rocío también después puede compartirnos un poco, que también está acá, que muchas de las mujeres mapuches son figuras de mucha representación para sus comunidades y para el afuera también. Han sabido posicionarse incluso en las agendas políticas de Argentina y han sido una voz escuchada y que han disputado y tensionado con muchos de los feminismos, sobre todo con los feminismos más hegemónicos y más blancos. Así que en general, bueno, las investigaciones sobre lideresas mujeres indígenas en América Latina han recorrido tres posturas en relación al feminismo, que son aquellas que se acercan más al feminismo, aquellas que lo disputan fuertemente por considerar que es muy occidental y que es muy ajeno a las luchas de las mujeres indígenas, y una tercera posición en donde donde encuentran o refieren algunas demandas compartidas, pero que no se reconocen en sí mismas feministas. Esto es un mapa muy general de las posturas que aparecen cuando hablamos de lideresas indígenas y de luchas de mujeres indígenas en vinculación al feminismo. Y después acá trayendo esta foto, es un poco presentar qué pasa con las experiencias de estas mujeres y trayectorias cuando por momentos la foto es de una mujer india guaraní que llevó adelante, fue la cara visible y llevó adelante muy fuertemente una lucha territorial en una comunidad de Misiones. Eh, podríamos decir, la persona con la que todo el mundo hablaba, la que llevaba una de las que soñó con ese territorio, con las formas de reivindicación, en un territorio en donde estuvo disputado por una empresa de pinos y una empresa internacional, y en donde quisieron pasarles a la comunidad con topadoras, una situación muy, muy extrema de violencia. Y ella llevó adelante toda esa lucha, junto con su comunidad, obviamente, fue la cara visible y cuando yo la conocí, parecía que en mi imaginario iba a convertirse en una mujer de mucha representatividad en la provincia. Y finalmente, al pasar los años, esa representatividad, esa lucha, esa cara visible, tuvo que ver con ese momento específico, con esa lucha de esa comunidad específica. Hoy es pareja de un cacique, de un líder de otra comunidad.
lo acompaña a él en muchas de las luchas, pero no es con quien se dialoga cotidianamente, con quien las agencias o las organizaciones o el Estado dialoga cotidianamente, sino con su marido. Y esto un poco para traer también que a veces esos liderazgos pueden ser liderazgos que pueden tener que ver con un momento específico, con un contexto específico, y que no siempre eso implica que se conviertan o que después sean las líderes visibles de un grupo. Bueno, esto un poco para traerlo como ejemplo. Bueno, las organizaciones de mujeres indígenas eh, un poco Silvia ya estuvo hablando de las diferentes formas de organización, porque estamos entendiendo por formas de organización no solamente a las organizaciones entre mujeres indígenas, sino organizaciones que que se llevaron adelante más por las iglesias, como contaba Silvia y demás. Eh, y después hay formas de organización específicas que están fomentadas por organizaciones no gubernamentales o por programas estatales de desarrollo en donde se exige la presencia de mujeres indígenas con estas ideas de completar los cupos de género, por ejemplo. Eh, pero sí, vamos viendo una mayor presencia de estas mujeres eh, cuando se trata de ONG, algunas antropólogas que vienen trabajando este tipo de organizaciones plantean fuertemente que hay una propuesta de empoderamiento de estas mujeres que no tienen en cuenta algunas de las que son cuestiones que son prioritarias para las mujeres indígenas, como cuestiones territoriales o culturales, y que en general muchas de las ONG plantean estas propuestas de empoderamiento con lógicas que son muy externas a las formas de organizarse dentro de las comunidades o de organizarse las mismas mujeres. Entonces, esto me parece que es un punto a tener en cuenta, esas maneras más verticalistas de organizar a las mujeres indígenas que pueden venir de la mano de las ONG o de los programas de desarrollo estatales o de programas de desarrollo internacionales, eh, pero que también pueden llevar a desarrollo de cooperativas, de grupos de trabajo, de participación de las mujeres en capacitaciones, en formación de las mujeres en distintos ámbitos, en distintas capacitaciones y demás. ¿Querés que pasemos la diapositiva? Bueno, otro punto que es interesante para pensar en esto de relación con las tensiones que aparecen con los feminismos, sobre todo con los feminismos más hegemónicos. En Argentina específicamente tienen su vinculación con los encuentros plurinacionales de mujeres y diversidades, en donde desde que aparecieron estos encuentros, desde que se formaron estos encuentros en las décadas del 80, las mujeres indígenas participaron con talleres. Siempre era uno, muy chiquito. Hay antropólogas como Silvana Sciortinio que hizo un trabajo muy extenso sobre cómo eran los talleres de las mujeres indígenas en estos encuentros. Hoy son muchos más, hoy cuando en los encuentros plurinacionales son varios los talleres que hay sobre salud sexual y reproductiva, sobre violencia de género, sobre liderazgo, sobre cooperativismo, sobre proyectos agrícolas y de desarrollo, sobre género, medio ambiente, sobre territorio, sobre política, sobre experiencias o violencias que atraviesan las comunidades. No encontramos solamente un taller, que además hasta hace pocos años los talleres de mujeres indígenas dentro de los encuentros eran reducidos en cantidad de personas y ahora son mucho más extensos. Eh, bueno, obviamente no todas las mujeres indígenas participan de estos encuentros. Muchas mujeres, para muchas mujeres son espacios de debate, de diálogo y de conversación
con otras mujeres indígenas. En los talleres de mujeres indígenas no participan únicamente mujeres indígenas, pero sí muchas veces lo que deciden internamente es que la palabra circule entre ellas, que no se le dé voz a otras personas. Hay algunos talleres que tienen que ver más con medicina ancestral, por ejemplo, y otros talleres que tienen que ver más con cuestiones territoriales, por ejemplo. Eh, Durante muchos años fue un foco de debate el aborto, y ahí nuevamente las posiciones de las mujeres indígenas fueron diferentes en relación al aborto. Mujeres que encontraban en el aborto una lucha compartida con los feminismos, y mujeres que consideraban que no, que esa no era lucha de las mujeres indígenas. Eh, entonces, lo que volvemos a encontrar es una diversidad de voces muy amplia. Y esta es una de las cuestiones interesantes para cuando pensamos en mujeres indígenas, bueno, cómo referir a esos grupos y cómo referir a la pluralidad que aparece ahí. Eh, las ideas de mujeres indígenas es mucho más compleja que hacer una simple referencia. Un poco esto es lo que también queremos traer en este abanico y panorama amplio que estamos trayendo con Silvia. Eh, Más allá de los encuentros de mujeres, como decía Silvia hoy, el feminismo en Argentina y las luchas feministas en Argentina no fueron únicamente en ámbitos altamente urbanizados y de ciudades, sino que traspasaron de formas muy diferentes eh, en zonas rurales, en zonas urbanas, en ciudades más medias, en barrios populares, etcétera. Y acá lo que vemos son dos flyers, dos filminas, una de mapuche y una en com, en donde, bueno, que son del Ni Una Menos, en donde lo que podemos ver es que la lucha de estas mujeres se marquen o no dentro del feminismo, sí tienen puntos fuertes de reivindicación de los derechos de las mujeres. Entonces, más allá, pues, si por ahí pensamos en el aborto, pues también podríamos ver cómo esto fue heterogéneo al interior de las comunidades, al interior de los grupos generacionalmente. Eh, pero muchas de las mujeres también se sienten interpeladas por violencias específicas hacia las mujeres. Yo quería mencionar algo sobre el de la izquierda, que está en el guaraní, en realidad, Y y perdón, no me importó en la comunidad donde trabajo porque me llamó poderosamente la atención y me manifiesta un quiebre, que es que hace 20, 30 años atrás ninguna mujer hubiera denunciado violencia de su pareja hacia ella nunca jamás. Y no lo hubiera denunciado por muchos motivos, pero en una comunidad indígena una era nunca denunciar a alguien que va a ser juzgado por la justicia blanca o criolla, por la implicación que eso tiene con el racismo, porque va a ser un hombre que era su pareja, padre de sus hijos, que después iba a ser discriminado, violentado en una cárcel, una comisaría del afuera de la comunidad blanca. Eso por un lado, ¿no? Como una cierta protección y además de que esto no se hablaba. Nadie lo comentaba, era algo absolutamente se mantenía en silencio. Todo este movimiento, el movimiento feminista, que por eso no es simplemente urbano, sino que va a trascender los límites de Buenos Aires, va a llegar a estos lugares y va a decir, bueno, acá ahora sí podemos denunciar a nuestros propios maridos, parejas o quien sea, frente a algo como la violencia de género. E incluso se hacen talleres en la escuela con los niños, y me contaba un docente que tuvo que hacer un taller con niños chicos de primaria sobre violencias. Y eso no se hablaba, eso era realmente temas tabús que eran dentro del hogar, hablar de distintos tipos de violencia, pueden ser de los padres hacia los hijos también. Entonces ahí vemos también un cambio tan vinculado a estos movimientos sociales que han sido tan fuertes en la Argentina.
¿Seguimos? Sí, bueno, esta llegando a la última parte de este curso, después hacemos un intervalo y abrimos a preguntas. Una de las cuestiones que nos interesaría plantear es que muchas de las acciones de las mujeres indígenas lograron en los últimos años instalarse en las agendas políticas públicas. Eh, Me voy a referir a dos luchas donde las mujeres toman un rol protagónico y como digo, fueron dos luchas en donde además de ellas ser protagonistas, atravesaron a la Argentina y fueron dos momentos en donde en todos lados se hablaba de lo que estaba sucediendo, que tiene que ver con el encarcelamiento de 5 mujeres mapuches en el sur de la Argentina y con la lucha por la reforma constitucional de Jujuy. Yo sé que acá está Rocío, entonces si quieren podemos conversar un poco más con ella en la segunda parte, porque bueno, quién mejor que ella para contarles. Eh, bueno, la primera foto que veíamos es la foto de las mujeres mapuches que fueron encarceladas, fueron altamente violentadas en muchísimos sentidos. La violencia que se atravesó en ese momento, que fue octubre del 2022, fue extrema, las pasearon por todos lados, se ejerció cualquier tipo de violencia en contra de todo derechos humanos. Rocío, si quieren, en la segunda parte les puede comentar un poquito mejor, aprovechando que está su presencia. Y en la reforma constitucional de Jujuy, que también que llevó semanas de situaciones de violencias, de enfrentamientos con las policías, muchas de las que organizaban la forma y la manera de lucha eran las mujeres indígenas. Eh, la reforma finalmente se llevó adelante, pero también se instaló en la agenda política del 2023, de la primera parte del año del 2023. Eh, y en vinculación con los feminismos, es importante destacar que a partir de estos dos momentos, los encuentros plurinacionales se hicieron posteriormente, en el 2023, intentando acompañar a las mujeres mapuches. En el 2023 los encuentros plurinacionales se hicieron en Bariloche y el 2024 se hicieron en Jujuy, nuevamente con la intención de acompañar lo que habían sido los enfrentamientos por el intento de bajar la reforma de Jujuy. En toda esta profesionalización docente, profesionalización de las mujeres, por supuesto, cabe señalar que hay muchas mujeres indígenas que son abogadas, médicas, tienen doctorados en distintas disciplinas, diputadas, como ocurre en el caso de Jujuy. Es decir, no es solo el ámbito de ser enfermeras o docentes, sino que es muchísimo más el proceso de profesionalización que cabe mencionar. Judith, ¿querés mencionar algo? Sí, yo tengo dos preguntas. Una, me pareció entender de que una de ustedes se concentra en el noroeste y otra en el nordeste, pero no me cierra porque dijeron que había tanta migración rural-urbana que la mayoría de los pueblos originarios vivían en centros urbanos. Y me pregunto si ustedes también estudian algunas otras personas estudian centros urbanos. Y la Ay, otra pregunta que tenía era si podían aclarar un poco cómo funcionaban esos hospitales interculturales, o sea, si eran dos bloques, la biomedicina y la etnomedicina, o cómo, si había algún tipo de integración.
Sí. Gracias. Bueno, con respecto a la primera, yo trabajo tanto en el norte, en espacio rural, como urbano también. Es decir, hay comunidades urbanas en las provincias. Eso por un lado. Y acá en Buenos Aires estoy hace muchos años yendo a un barrio muy conocido que se llama la Villa 31 o Barrio Mujica, donde hay Ya, perdón, el barrio Mujica o la Villa barrio. está en Retiro, y Sí, ahí y ahí quiero detenerme unos minutos en esto. Muchas familias guaraníes del norte de la provincia de Salta. Hay muchos colegas que estudian población indígena urbana, y una de las cosas que señalan algunos de ellos es que en general cuando se produce una migración a espacios urbanos se suele caracterizar por una experiencia de hacinamiento, marginación, problemas sociales, discriminación y demás. Y yo no observo eso. Yo lo que estoy ujú, observando es la migración de jóvenes que forman grupos muy fuertes y muy sólidos de parentesco y cuya situación económica en Buenos Aires, paradójicamente, con lo que es este país, mejora. Entonces ellos llegan y consiguen trabajo en menos de una semana por todas sus redes de contacto, de parentesco, empiezan a trabajar y trabajan las mujeres que antes no trabajaban cuando estaban en sus comunidades o no conseguían trabajo. Y acá consiguen trabajo, puede ser de limpieza o en un restaurante o en el sector gastronómico, y algunas ahora están haciendo emprendimientos de comida mm, en o venta de cosas. Entonces lo que veo visitándolos es una red muy sólida de vínculos, de parentesco, dos equipos de fútbol que son de la comunidad, muchas visitas, mucho apoyo, mucha solidaridad en el grupo, y un nivel de consumo que ellos no tenían y de prácticas culturales de consumo que no tenían en la comunidad. Por ejemplo, festejar los cumpleaños alquilando un salón para los niños con toda una enorme cantidad de cosas que ellos mismos me dicen. A mí nunca me festejaron el cumpleaños cuando era niña, porque no había plata y no era la costumbre. Ahora en Buenos Aires hay una capacidad de consumo distinta. Entonces, estamos con un estudiante, estamos yendo y viendo estas situaciones. No es así igual para por todos los grupos, por supuesto, ¿no? Hay grupos que la verdad que la pasan muy mal en el espacio urbano porque, por la falta de vivienda, porque los precios de los alquileres son caros, porque son minoría. Entonces va a depender, eso también ha sido estudiado para el pueblo COM que migra a la ciudad de Rosario, a la ciudad de Resistencia. En Resistencia es distinto porque tiene todo un área que se llama Gran Área Com, Toba, cerca de la ciudad de Resistencia. Entonces, varía, por supuesto, por zona. Y lo de lo intercultural, Alfonsina, los hospitales Eh, interculturales. de los hospitales, sí, no, agregando lo que decía Silvia, el panorama, como el mapa en Argentina es muy diverso. Yo trabajo en comunidades semi-rurales en Iguazú, pero por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires hay 80 comunidades urbanas en el AMBA, según el mapa del Consejo de Pueblos Indígenas de la provincia de 120, 118 creo que son en total las que contabilizaba hasta ahora. Eh, Después, con los hospitales interculturales, las experiencias son muy diversas cuando aparecen estas oficinas. En general no tienen mucha relevancia a nivel de decisiones, de organización. Aparecen más como una puerta de entrada para personas de las comunidades, de los grupos. Aparece más como, bueno, esta es la oficina donde nos encargamos de los asuntos indígenas y si hay indígenas, resolvamos por acá, pero que en general cuando están estas oficinas, además, no hay un diálogo con la medicina, o sea, las prácticas continúan siendo biomédicas. Las experiencias que más se resalta, quizás alguien conoce un poco más, pero la experiencia que más se resalta es este centro en Neuquén, o el centro de los Tondos, donde pareciera sí que hay una atención un poco más abierta, donde la experiencia de Neuquén, según tengo entendido, no atiende únicamente a personas indígenas, consulta en otras personas y además
teniendo en cuenta esto de los itinerarios terapéuticos que también decía Silvia antes, muchas de las personas no indígenas también consultan a la medicina indígena. Y esto sucede en todo el país. Aparece más como un tabú, algo más silenciado, pero la verdad es que las personas indígenas también los consultan. No aparece de una manera institucionalizada. Espero haber respondido, Judy. Claudio Salvador había levantado la mano primero. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por este taller, por este encuentro. Les hablo desde Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, territorio transnacional guaraní. Escuché, bueno, hoy hablar del doctor Maradona y escuché hablar también de Massa y de otros médicos tal vez más ignorados y me quería tomar el atrevimiento de hacer un homenaje esta semana en Misiones. Hemos perdido a dos grandes médicos, una médica y un médico, que han fallecido y que han dedicado gran parte de su vida a las poblaciones, no solamente indígenas, sino a las poblaciones más vulnerables. La doctora Marcela Bovato, fundadora de la red argentina la red misionera de agricultura orgánica, integrante activa, activista de Maela, del Movimiento Agroecológico de América Latina y Caribe. Falleció hace pocas horas, la despedimos ayer en la ciudad de Posadas, con un responso realmente muy emotivo. Y hoy falleció el doctor Juan Yatzian, conocido como Juancito, que dedicó su vida a la salud pública, tuvo que exiliarse durante la dictadura militar y en los últimos más de 40 años trabajó junto a las comunidades indígenas, inspirado en la cultura guaraní, ha escrito más de un libro y, bueno, Juancito ya con una edad avanzada, no es el caso de Marcela, Juancito con sus 90 años ya cumplidos, murió hoy en su casa, tomado de la mano de una de sus hijas. Quería rendirles un homenaje a ellos dos y pedirles disculpas por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer esa referencia. Seguimos con Gracias, Mónica. Claudio. Hola, muchas gracias. Y bueno, saludos a todas, a todos. Realmente yo desde México, específicamente Chiapas, los Altos de Chiapas, les mando un saludo muy grande. Estoy muy conmovida y muy asombrada también de conocer, ¿verdad? Pues estas realidades en la Argentina, en los territorios donde ustedes trabajan. Muchas gracias, doctora Silvia y Luciana, Alfonsina, perdón. Muchas gracias. Encuentro muchísimos paralelismos y no tenemos mucho tiempo ahora para poder conversar, tener un diálogo, sería muy rico. Yo he estado cercana a algunos movimientos, bueno, al movimiento amplio de mujeres aquí en Chiapas, tanto pues con experiencias del medio urbano como indígena. Y pues sí, justo lo que ustedes comentan ahora, ¿no? O sea, esta gran heterogeneidad de experiencias que tienen las mujeres ya, pues de hace varias décadas, pero sobre todo ya hoy día, pues creo que es muy importante acentuarla, ¿no? Porque de pronto pensamos que son un bloque homogéneo las mujeres indígenas, ¿no? Y afortunadamente, pues esto ya está quedando como un mito, ¿no? Que se pensaba más en el pasado así. Quería compartirles, porque son muchos temas, me ha interesado a mí trabajar las religiosidades, y igual que comenta la doctora Silvia, yo justo me encontré, desde mi mirada así bien feminista, pero me encontré en mi trabajo de campo, que los espacios evangélicos y, bueno, de las religiosidades evangélicas y de los protestantismos históricos, pueden ser también un espacio de poder para las mujeres, claro que sí.
claro, con ciertas, ¿verdad? Salvedades, no tienen puestos de poder, no son mujeres que ejercen como líderes, pero tienen una gran fortaleza desde adentro de esos espacios. Entonces, me pareció también muy interesante que ustedes hayan encontrado eso allá. Yo acá lo he visto también como en un diálogo de etnización, digamos, de estas religiosidades, porque justamente estos espacios religiosos pues ya son autónomos de las grandes eh, cadenas, por llamarles de algún modo, ¿no? Internacionales, o al menos de Estados Unidos, que es de donde pues en gran parte tenemos esa influencia, ¿no? Entonces, interesantísimo, muchísimas gracias, estoy encantada de verdad de ver también la experiencia de las compañeras mapuche, me encanta. Y rápidamente quería comentarles por la primera parte que mencionaron de las investigaciones sobre el tema de salud. Si quisieran de pronto echarle una miradita, hay un espacio aquí en México que es el Observatorio de la Mortalidad Materna en México y han hecho un trabajo interesantísimo para combatir la muerte materna, sí, pero también para apoyar el trabajo de la partería tradicional. Aquí en México la partería tradicional ha ganado muchísimo espacio, incluso, digamos, profesionalizándolas sin dejar de, o sea, sin quitarles la fuerza y el poder que tienen desde sus saberes. Entonces, si lo quieren por ahí de pronto mirar, me parece que es un diálogo ahí interesante con ese tema. Y ellas mismas, bueno, ese mismo espacio del observatorio ha trabajado un proyecto que se llama Sin Miedo, sin miedo y sin, bueno, se los puedo poner aquí en el chat si gustan. Ahí tienen página Facebook y es un grupo de jóvenes indígenas o de ascendencia indígena que habla sobre los temas de salud reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, todo de una manera pues muy, muy abierta, muy didáctica además y en muchas de las ocasiones desde sus propios idiomas para tener pues esa posibilidad de extender, ¿no? A la población joven, pues estos temas que de pronto, como se decía, pues están todavía bastante relegados, ¿no? Marginados. Bueno, eso quería decir, les mando un gran saludo y muchísimas gracias. Gracias Muchas por el gracias, aporte. Mónica. En México hay muchísimo trabajo sobre partería. Bueno, en América Latina hay mucho trabajo sobre partería indígena. En México, además, con muerte materna está todo el trabajo de Graciela Fleischer-Moore, que es como eh, histórico en la temática. Daniela, ya nos va quedando poco tiempo, así que Daniela, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Yo quería hacer una pregunta. Bueno, yo soy de Buenos Aires, estoy acá en el conurbano bonaerense. Creo que tengo la cámara dada vuelta, ¿no? Ahí. Se ve Bueno, raro. no. Sí, algo pasa y no lo puedo. A ver. Si no, no Bueno. pasa nada. Continúa, puedes continuar. Me los hago porque no la puedo girar, no sé qué pasa. Estoy desde el celular. Em, Quería hacer una pregunta, me quedé pensando en esto de los liderazgos dentro de la iglesia evangélica y habían hecho como un punteo, o yo rescaté, me hice un punteo como que bueno, primero que no lo ven como algo conservador, como quizás lo vemos nosotras, ¿no? Desde grandes ciudades o con una concepción más, más blanca o más criolla, ¿no? Y después que, bueno, no conocían de que no reconocen al feminismo, si bien coinciden con algunos puntos, no con un feminismo occidental, ¿no? Como que ellas tienen obviamente sus propias pronunciaciones que deben tener que ver con sus contextos, con su territorialidad, con sus vivencias, etcétera. Y yo me preguntaba entonces cuáles son esos puntos de inflexión sobre los que ellas hacen su abordaje
feminista, indígena, de modo general, porque me imagino que cada comunidad debe tener su particularidad, ¿no? O sea, toman distancia de que, por ejemplo, sobre lo que nosotras expresamos como nuestras libertades sexuales o de género, o cómo se ven nuestros cuerpos, los mandatos de belleza, etcétera, que tenemos nosotras como mujeres mucho más occidentalizadas, digamos, y cuáles son los abordajes, cuáles son los puntos de inflexión en donde ellas rompen un poco ese techo de cristal, si pudieran observar algo de eso. Sí, bueno, tenés varios temas, ¿no? Por un lado, con el Evangelio, no sé si es distinto del caso que mencionaba Mónica, sí hay muchas mujeres pastoras y muchas mujeres líderes. Y muchas mujeres líderes de algo que se llama la danza del pandero, son distintas danzas que se hacen dentro de la iglesia. Y eso es considerado el ser una líder, ¿no? Una mujer empoderada, una mujer que puede liderar a otros grupos de mujeres. Hay varias cosas. Por ejemplo, en el Evangelio hay una forma de vestirse, que especialmente en toda una región de la Argentina, que es el Chaco, que son esas faldas largas que cubren las piernas completamente. Y eso no es visto como algo opresivo, como no tener libertad de vestirse, sino que es como una forma de vestimenta caracterizada ya como propia, y no como algo impuesto. Entonces creo que ahí también hay algo distinto. Y con respecto a algo que mencionó, no sé si quería, a eso también te referís, que mencionó Alfonsino, como la interrupción del embarazo, que es algo muy disputado. Yo hice bastante investigación sobre qué pensaban muchas de las mujeres en relación a la interrupción del embarazo. Y lo que aparecía siempre en las respuestas es, está mal, pero no significa que no lo hagan. Es decir, está mal porque en realidad, muchas me decían, el chico no tiene nada que ver. Y para mí tiene un sentido mucho más profundo que algo moral y que tiene que ver con la noción de familia en pueblos que han sido en algunos casos exterminados o casi exterminados o avasallados. Que la noción de una familia grande, que la de traer niños, por eso la maternidad es tan importante, eh, es valoradísima. Entonces, muchas mujeres practican una interrupción del embarazo, son las mismas mujeres que te dicen que está mal practicar la interrupción del embarazo. Creo que ahí hay una diferencia también con el caso, digamos, más urbano, y que muchas de ellas tampoco querían hablar del tema. Era un tema del cual costaba mucho hablar. Después, en mucha confianza de muchos años de trabajo de campo, de pronto se puede hablar y saber, bueno, cuáles son los métodos que usan para la interrupción del embarazo, antes de que hubiera, digamos, los métodos accesibles desde lo farmacológico. Entonces creo que hay ahí, porque lo que está en juego para mí fuertemente es esta, es la noción de familia y la noción de comunidad, y la de un crecimiento de la comunidad y el desarrollo comunitario. Pero bueno, no sé si eso responde, creo que Alfonsina, no sé si quieres agregar No, algo. yo creo que responde bastante, que es muy diverso, pero también me parece que está bueno como feministas hacernos las preguntas de qué lugar le damos a otras formas de pensar, a otras formas de feminidades, a otras formas Claro, de a eso apuntaba considerar la mi pregunta, ¿cuál familia. es el... Pero digo, a eso me refiero con muchas veces la disputa está en que muchas que nos consideramos feministas no sabemos dialogar con esas otras mujeres que nos plantean cosas diferentes, que nos plantean dilemas, que nos traen dilemas constantemente. Si lo pensamos en la línea del aborto, pensarlo con los implantes subdérmicos, uno de los grandes debates que hay con los implantes subdérmicos en programas eh, fuertemente nacionales a nivel regional, no estoy hablando de Argentina específicamente, pero a nivel regional tiene que ver con que la aplicación de esos programas han bajado muchísimo la natalidad en poblaciones que no son las clases medias urbanas o las clases altas. Entonces, ahí se generan muchos de esos debates que a veces a las feministas nos incomodan, digamos, porque hablamos, a veces la forma de hablar del feminismo que tenemos o que tiene el feminismo
hegemónico es de un sujeto muy individual, muy neoliberal, muy desde la decisión, entonces genera incomodidades también, y bueno, y no todas las feministas han escuchado a las mujeres indígenas y lo que ellas tenían para decir. Eh, ¿Alguien más quiere sumar algo? Nos quedan 5 minutos. Ya tenemos que ir cerrando. No sé si alguien quiere contar algo más, preguntar algo más. Ah, Yo tengo una pregunta, si se A ver. puede. Hola, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo obviamente. están? Muchísimas gracias por el encuentro. Es que quería saber cuáles son las relaciones con personal médico y quiénes son. ¿Quiénes son los médicos? Si vienen del centro, donde están educados, si hay mucho médico, personal médico con propias raíces indígenas, por ejemplo, porque hablábamos de enfermeras y también que ahora vienen las doctores indígenas. Así es la pregunta. Bueno, ahí también nuevamente es muy amplio. Yo lo que más conozco es la provincia de Misiones, donde es muy diverso, donde han ido médicos, donde las comunidades no se han sentido para nada cómodas con esa persona y han llevado adelante acciones para que esos médicos no continúen. Y cuando se llevan muy bien o con otros médicos, su presencia es demandada. Pero como decíamos, el panorama es muy diverso y también es parte de la profesionalización médica. Hoy nombrábamos a Tuyú, que ella es médica Wichi. Eh, entonces, también hay formación de médicos. La verdad es que en comparación, un poco el poner el foco en agentes sanitarios y en docentes es porque es donde más encontramos la profesionalización. Eh, y también hay muchísimos médicos y médicas que les gusta trabajar con población indígena y que sientan y escuchan las demandas. Digo, esta idea de Maradona, de estoy ahí, me quedé. Bueno, hay un montón de gente que todavía está ahí, sé que Pero no suelen ser del lugar. En la población COM hay varios es COM verdad eso. Wichí que han ido a estudiar, como el caso de Tujo, se han ido a estudiar a Cuba, a la Escuela de Medicina Comunitaria de Cuba, y esa ha sido la formación. Esa formación es una formación muy especial de regreso a las comunidades, de trabajo en territorio, por la formación que tienen en Cuba. En general suelen ir médicos de las ciudades, criollos, o pueden ser de las provincias, pero que muchas veces no son de ahí. Entonces sí, es lo que dice Alfonsina, hay gente que se adapta y le gusta y hay gente que rota y no quiere, depende, el país es muy grande y hay zonas muy alejadas y hay gente que no tiene el mismo compromiso. Muchas gracias y buenas Muchísimas gracias. Hasta luego.